Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Muchas gracias por atender nuestro requerimiento. Buenos días, Diego. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha en estos momentos. Bueno, Rafael, ¿cómo se están viviendo estas horas previas al balotaje? Balotaje que por segunda vez tendrá de protagonistas a justamente Daniel Noboa y Luisa González. Bueno, es un escenario de mucha incertidumbre, hay una ansiedad electoral, diría yo, de cara al domingo y en esta semana se ha prolongado, se ha extendido esta especie de ansiedad, de querer tener claridad de cómo va, cuál va a ser el rumbo del país de aquí a los siguientes 4 años. Y no es para menos. En los últimos 6 años, Ecuador no ha tenido más que procesos electorales de distinta índole, como elecciones generales, elecciones anticipadas para elegir alcaldes y también en un referéndum. Entonces, han habido diferentes procesos que ya nos tienen al borde del hartazgo y también esto genera una especie de rechazo a la clase política, pero al mismo tiempo hay una urgencia y que llama, apremia a querer saber qué es lo que va a pasar. Entonces, el escenario está bastante polarizado, está prácticamente dividido en un 50-50 entre las dos opciones, que son totalmente antagónicas y lo que además genera un espacio de mucha polarización. El tablero está muy dividido y probablemente la brecha que vayamos a ver en el domingo va a ser de prácticamente unos 36.000 votos, más o menos, o sea, prácticamente nada, en un escenario muy reñido donde prácticamente vamos a ver el conteo de voto a voto y lo que llama la atención o lo que preocupa, en un escenario tan polarizado como el que estamos enfrentando en Ecuador, es que esto sea lo suficientemente alarmante o que ponga las tensiones a tope y se genere un calentamiento de calle como para generar desconfianza en el proceso, para no tener claridad en el proceso. Y esto va a pasar a cualquier resultado porque el tablero está muy dividido, ¿no? A propósito, esto se lleva a cabo en un contexto de mucha violencia. En el país hay un elevadísimo índice de violencia, de criminalidad, producto del crimen organizado y delitos comunes. Y esto digamos, ha sido una debacle que ha ido increciendo en los últimos años, producto de políticas que han permitido el ingreso de grupos organizados como el narcotráfico en el país y al mismo tiempo por parte de un sistema que ha sido premiado por el narcotráfico en diferentes niveles del Estado. Ahora, Rafael, en esta extrema polarización, bueno, producto también, por supuesto, de un balotaje, pero esto de casi un empate en todas las encuestas que se han publicado hasta que la legalidad lo permite, hasta que la autoridad electoral lo permite, muestran prácticamente un empate. Así que, como usted bien decía, será voto a voto. Y claro, los fantasmas del denominado fraude siempre van a formar parte de los perdedores de las elecciones. Ahora, hoy también denunció la candidata Luisa González que cambiaron abruptamente al equipo de seguridad que la acompañó durante todo este periodo muy violento. Además, como usted decía, la violencia en la República del Ecuador se ha ido incrementando, pero además la violencia hacia los políticos. Recordemos que en las anteriores elecciones, las de hace menos de 2 años, un candidato a la presidencia fue asesinado después de un acto justamente en el Ecuador. ¿Qué se ha sabido? ¿Por qué se ha tomado esta decisión desde el gobierno de Daniel Noboa de cambiar la seguridad de Luisa González? Bueno, lo que mencionas es un tema que está todavía en desarrollo. Esto ha pasado en las últimas horas de la mañana de este viernes. No sabría decirte con claridad a qué se debe el cambio que toma el presidente candidato en cambiar el equipo del círculo más íntimo de seguridad que tiene la candidata Luisa González, que es su opositora. Llama la atención que sea además a estas alturas del partido, por decirlo de alguna forma, y sí genera conversación, genera preocupación por lo que vaya a suceder en lo posterior. Estaremos atentos a lo que diga no solo el presidente, sino más bien el encargado de seguridad, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador,
y tendrán una, digamos, disposición. Me atrevería a suponer, y esto ya es una especulación, pero me atrevería a suponer que puede ser una especie de alerta que se haya violentado el círculo de seguridad o que esté comprometido alguno de sus miembros y que por lo tanto valía la pena cambiarlo. Sea cual sea la razón, no deja de generar preocupación o digamos, un sabor como agridulce en torno a la seguridad. Como mencionabas, ya ha habido un episodio antes de asesinato a un candidato presidencial y de lo que se sabe de ese caso puntualmente es que fue un tema muy externo y que el círculo no actuó de manera apropiada. A lo mejor gira en torno a estas preocupaciones. Por otro lado, el tema de las encuestas, si bien lo mencionabas, y que claro, ya a este punto no hay, digamos, no se ha divulgado últimamente investigaciones de las encuestas más representativas o que tienen algo de credibilidad en el país. No se han difundido, pese a que siguen operando, pero el escenario tampoco es muy alentador. En el contexto de estas elecciones también quisiera mencionar que todas las encuestas, tanto en esta como en la primera vuelta como en las elecciones pasadas, no han tenido un resultado favorable, no han acertado, ha sido un fracaso en las proyecciones, no el pronóstico, pero los estudios que han levantado no han sido favorables para poder entender o tener una lectura clara de cómo va a ser la preferencia o el humor que tiene la sociedad de cara a las elecciones. Y lo digo esto porque en verdad ha sido, digamos, mediciones muy distantes al resultado que ha habido en las elecciones, salvo dos honrosas excepciones, pero que suelen equivocarse al final del día. Y esto tiene su razón principalmente en el tema de seguridad. Los encuestadores que hacen las encuestas, que van y toman las mediciones, las entrevistas a los a las personas en diferentes partes del país, en diferentes provincias del país, no logran hacerlo con eficiencia producto de la delincuencia. Hay lugares donde ni siquiera las fuerzas pueden entrar producto del organizado y de lo violento que son esos territorios. Entonces, claro, la medición no logra ser realmente real, fiel a la realidad que se viven en las urnas. Y a esto también, digamos, se junta una serie de factores como el voto extorsionado, que hoy en día pues ya se han tomado medidas para que la gente pueda votar en libertad y que no se vean obligados, coercidos a poder decir por quién votaron, porque sabemos que hay investigaciones, hay denuncias de que grupos organizados de delincuencia han obligado, forzado a que le tomen foto al voto para que la gente después no sea asesinada o reciban una dádiva, en fin. Esto de cara al marco de lo que está pasando. De lo que se sabe, de las encuestas más recientes y de las que te mencionaba, Telcodata y Comunicaliza, que son al menos las que han generado más ruido últimamente, han pronosticado, por un lado, Telcodata responde a los, digamos, y hay que decirlo, responde de cara un poco más a los intereses de la campaña de Luisa González porque está muy asociado. El padre de Jan Topic, que hoy en día es un aliado de Luisa González, ha manifestado que van a hacer su exit poll y en lo que se sabe de las últimas días, publicaron un resultado que mencionaba que Luisa González tendría la victoria con un 50,2% sobre el 49,9% de Daniel Noboa. En un resultado muy estrecho. En la primera vuelta sacó un resultado parecido, pero más holgado y también se equivocaron. Y Comunicaliza, por su parte, es más cauto y propone un escenario de empate técnico. Estamos hablando de que le da a Daniel Noboa el 41,5 y a Luisa González el 41,1. La diferencia es, como te decía, de 36.000 votos, una cosa bastante mínima. Entonces, en un escenario tan ajustado, las encuestas creo que se van a equivocar más todavía de lo que ya se han equivocado antes. Y esto no es de preocuparse, lo que sí es más bien de tener muy en cuenta de que las encuestas no son nada más que una especie de diagnóstico de qué es lo que pudiera, cómo siente la gente o cómo va a sentirse la gente de cara a lo que va a pasar. Y claro, eso va a cambiar a lo largo de los días y va a cambiar incluso el mismo día de las elecciones porque hay cosas que no están sujetas al control del humor, de los acontecimientos, de lo que pase. Dios no quiera ocurra un asesinato de un candidato, Dios no quiera ocurra otra desgracia. Y bueno, estamos a la merced de lo que venga en el futuro. Rafael, antes de ir al material que tenemos listo, quisiera preguntarle respecto al tema de la inseguridad, porque claro,
desde afuera uno escucha las noticias que llegan del Ecuador y tienen que ver con la inseguridad, pero yéndonos al origen, ¿dónde, desde cuándo es que Ecuador pasó a ser un país tan violento? ¿Y cuál es la génesis de aquello? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque hay muchos posibles comienzos. Desde el momento puede ser, por ejemplo, desde que Rafael Correa, en el gobierno de Rafael Correa, levantó, retiró la base militar estadounidense en Manta, provincia del Manabí, para que básicamente esa base controlaba de alguna forma el tráfico aéreo y el narcotráfico y se evitaba que mucha droga entrara al país. Es un posible comienzo. Otro posible comienzo pudo haber sido la instauración del concepto de ciudadanía universal que fue propuesta en la Constitución del 2008 con el correísmo. Y otro pudo haber sido los diálogos y acuerdos de paz, esa pacificación que tuvo el gobierno con pandillas, en ese momento eran pandillas pequeñas en el país, como los Latin Kings y los Nietas. Entonces hay diferentes comienzos que van dando una serie de cómo arrancó esta escalada de violencia. Eh, Porque a la raíz del gobierno de Rafael Correa, y lamentablemente es así, a raíz del gobierno de Rafael Correa empezaron, digamos, a bajar los índices de delincuencia, producto de todas estas, digamos, instancias que te acabo de mencionar. De alguna forma te genera, y todo lo que se sabe después, de las negociaciones con las FARC, el financiamiento de la FARC para la campaña de Rafael Correa, en fin, toda esta serie de cosas te van dando una idea o va generando una idea de cómo fue que empezaron a entrar personas a aprovechar digamos, la posición geográfica del país para poder tanto producir como enviar droga al exterior. Entonces, pienso yo que por ahí puede entrar. De ahí en los siguientes también cómo se fueron generando entramados de corrupción en la fiscalía, los jueces, el sistema judicial, para poder dejar en libertad a todos los capos de la mafia, que son ya más o menos unas 10 o 10 grupos organizados que son catalogados como terroristas a nivel nacional. Entonces, esa es como una idea muy general, digamos, y que tiene mucho sentido, es muy plausible de de cómo ha escalado la violencia en el Ecuador y cómo ha sido muy difícil combatirla, porque una vez que ya se han enquistado tanto partidos políticos, jueces, fiscales, autoridades ya electas, forman parte de este entramado de corrupción y por lo tanto, incluso dentro de las mismas Fuerzas Armadas, parte del Estado está también cooptado por el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso se vuelve muy difícil combatirlo, se vuelve muy difícil darle una respuesta que gire en torno a dar soluciones al problema de la violencia. Y esto también responde a la necesidad de que la gente pueda decantarse por Daniel Noboa. El tiempo es un factor dirimente en estas elecciones. La gente se decide realmente en darle 4 años más para que alguien continúe el trabajo que bien o mal ha dado resultados, darle 4 años a un presidente que tal vez un año no fueron suficientes para lo que se propuso, y por el otro está en darle 4 años a alguien que va a llegar a empezar de nuevo, reestructurar todo ideológicamente dentro de lo que a su concepción es lo correcto, lo que debería ser. Y eso significaría empezar de cero. Entonces, ahí tienes tú, digamos, las dos posturas que con las cuales aquellos que no están satisfechos con Daniel Noboa por todo lo que se ha hecho, lo poco que se ha hecho, que dicen, bueno, en lugar de perder tanto tiempo, mejor mantengámonos con alguien que empezó y darle la oportunidad de que continúe y termine el trabajo. Rafael, y a nuestra audiencia, ¿les parece si revisamos justamente cómo fueron los cierres de campaña de tanto Daniel Noboa como Luisa González? Ambos coincidieron en Guayaquil, un distrito históricamente anticorreísta y que tiene más bien un voto más conservador. Veremos justamente cómo fue ayer el cierre de campaña. El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, y su rival, Luisa González, cerraron el jueves sus campañas en el puerto de Guayaquil, en vísperas del balotaje presidencial del domingo. Noboa se antepuso a González en la primera vuelta, por menos de un punto porcentual.
La campaña estuvo marcada por un uso sofisticado de la inteligencia artificial, enconados debates y los frecuentes dardos entre los candidatos. Esta vez no podía ser diferente, esta vez teníamos que cerrar esta campaña histórica aquí en Guayaquil. Guayaquil, que ya nos ha dado la victoria antes este domingo le va a dar una lección también a esa revolución fallida, a esos malos funcionarios que nos han pasado atacando, a todas las mafias que nos han quitado la paz y a toda esa corrupción que nos ha impedido seguir. La bandera de Noboa, que busca la reelección, ha sido su lucha contra el crimen organizado, mientras que González, delfina del expresidente socialista Rafael Correa, apela a su carrera hecha a pulso y de mujer de pueblo, afirmando que conoce las dificultades del ecuatoriano promedio. En el cierre de campaña, la abogada de 47 años apeló a las mujeres para dejar atrás lo que llamó días oscuros y les pidió apoyo para convertirse en la primera presidenta electa del país. González ofreció préstamos de hasta $40,000 e interés de un dígito para las madres solteras como ella. Aquí está el juego, continuar con el abandono, con la mentira, con la inseguridad o cambiar por la dignidad de un pueblo que lucha, por nuestro derecho a vivir seguros, a tener seguridad en nuestras calles. Este 2025, en medio de la campaña, ha sido el inicio de año más sangriento desde que se tienen registros, con un asesinato cada hora entre enero y febrero. Noboa dio un breve discurso custodiado por militares armados y acompañado por su madre, la congresista más votada. El presidente de 37 años, uno de los más jóvenes del mundo, usó las redes sociales como principal plataforma de propaganda política. Este domingo va a ser el recordatorio de que este país pudo salir del hueco, pudo salir de sus problemas, caminó hacia adelante y escogió a un joven presidente una vez más, porque Ecuador ya tiene presidente, Ecuador ya tiene su luchador. Ese luchador es Daniel Noboa, presidente de los ecuatorianos para el periodo 2025-2029. Muchas gracias, Guayaquil, gracias Ecuador. González con frecuencia critica el capital millonario de Noboa, hijo de un magnate bananero, y asegura que está desconectado de los problemas de los más pobres, además de criticar su estrategia en contra del crimen. No necesitamos que nos traigan mercenarios ni asesinos. El presidente ecuatoriano es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y en la recta final ha buscado el apoyo de su homólogo Donald Trump en la lucha contra el crimen y apuesta por el regreso de bases militares extranjeras, prohibidas en la Constitución. González, delfina del popular expresidente Correa, recibió el apoyo del mayor movimiento indígena de Ecuador. Bueno, Rafael, ambos coincidieron en hacer sus cierres de campaña en Guayaquil, uno de los distritos más importantes por número de votos, pero además uno de los históricamente más conservadores al momento de ir al voto. La campaña siguió siendo desde la postura correísmo, anticorreísmo, ¿o fueron más allá esta vez? No, lamentablemente, la verdad es que me encantó cómo han recogido el resumen y hay muchos detalles. Va mucho más allá del clivaje, definitivamente, pero los candidatos no logran salir de este clivaje de la dicotomía correísmo-anticorreísmo. De hecho, se habla, pero yo no creo todavía que esté plasmado así, de un novoísmo-correísmo. Desde luego que no. Lo que pasa es que la lectura que tengo yo es que sí existe el clivaje, existe muy marcado el correísmo, anticorreísmo, pese a que ya Rafael Correa no está en el escenario, pero se hace presente con quienes son sus candidatos, porque no son candidatos del partido ni elegidos en primaria, sino que son seleccionados por él. Entonces, esto refuerza la teoría que estoy planteando. Entonces, dentro de esta dicotomía, de este clivaje correísmo-anticorreísmo, no, existen muchas personas, digamos los votantes blandos, que no se identifican ni con Noboa y que no se identifican con la candidata de Rafael Correa. Entonces, estos pueden ir fluctuando entre el uno y el otro de acuerdo a lo que sientan, lo que piensen o lo que digan los candidatos. Y por lo tanto estos están como huérfanos, por así decirlo, porque ellos no son el votante duro de ninguno.
no se identifican con ninguno, no mueven la bandera por ninguno y por lo tanto son muy fluctuantes, como te mencionaba. Entonces, estos quedan en el aire. Am, yo creo que lo que hemos visto, digamos, dentro de la conversación de las elecciones, gira en torno también a un como rechazo de la clase política en los siguientes términos. Eh, el correísmo, o al menos la revolución ciudadana, últimamente ha venido cargando una mochila muy pesada de casos de corrupción, escándalos de entramados de corrupción con grupos de delincuencia organizada, planes, conspiraciones para tomarse instituciones del Estado. Ahora, hace no mucho, en las últimas horas de ayer se empezaron a difundir audios de ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde conversaban con el expresidente Correa de qué es lo que se debía hacer para mover el concurso de contralores y sacarlo a su favor al que habían puesto ellos. Bueno, una serie de cosas que de no creer estos audios. Y todo esto es, digamos, es un ápice de todo lo que ya se sabe, ¿no? Ahora, Rafael, Eh, sobre estos sí. audios, ¿son comprobados que son verdad Sí, o sí. son Estos parte audios, de la estos inteligencia audios forman artificial? parte de una pericia fiscal que se hizo al teléfono del ex consejero de Participación Ciudadana, Sócrates Verduga, en un caso de investigación que lleva la fiscalía actualmente, que se llama Caso Ligados. A propósito del nombre, es como caso Liga 2, porque ellos forman parte de la Liga Azul que quería tomarse el Consejo de Participación. Entonces, esto, digamos, fue publicado por la misma fiscalía, o sea, esto no es generado, son sacados del teléfono del mismo consejero, que hoy en día además está prófugo. Entonces, todo esto que ha pasado, todo el escándalo, todas las sentencias que tiene el presidente, el ex vicepresidente Jorge Glass, algunos de sus exministros también, o sea, todo lo que ya se sabe no ha sido peso suficiente como para que la gente se decante y diga, bueno, estos no pueden ser una opción para que gobiernen el país, ya está demostrado. Y claro, esto llama la atención porque no es culpa de ellos, de la gente, no es culpa del movimiento ni de sus líderes por todo lo que se ha hecho y lo que se ha demostrado, sino porque no ha habido un candidato lo suficientemente fuerte, un opositor, un líder que haga el contrapeso de lo suficientemente fuerte como para poder destronarlos y sacarlos del tablero político. Y eso dice mucho además también de la calidad digamos, de la clase política que tiene el Ecuador, y eso es lamentable. A propósito, el reportaje que ustedes mencionaban, que Luisa González logró una alianza con Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, que es el grupo que aglomera, abraza a todos los movimientos indígenas, sociales y demás. Si bien es cierto que logra ellos entablar un acuerdo y hay un respaldo de Pachacutic, este acuerdo no deja de ser nada más que un tema simbólico, y lo digo con todas las palabras, porque hay mucha división dentro de la CONAIE. Las bases y los diferentes movimientos, organizaciones que conforman la CONAIE no están de acuerdo con este respaldo. Criticaron mucho la firma de este acuerdo. Ellos firmaron un pedido, creo que de 25 puntos, en donde ellos establecen como pedidos al gobierno de Luisa González en caso de ganar. Y claro, como desde muchos les han venido fragmentados CONAIE y Pachacutic, Pachacutic es el brazo político, es el partido político de la CONAIE, no han estado muy de acuerdo, han estado en muchas disputas, en muchas divisiones, y por lo tanto este acuerdo lo califican como traición, porque muchos sectores del indigenado ecuatoriano recuerdan el maltrato, el abuso que recibieron, la humillación que recibieron por parte de Rafael Correa cuando él estuvo en el poder. Y por lo tanto, todavía existe este desencanto por el acercamiento que tuvieron con Luisa González. Claro, esto responde principalmente a una especie de clientelismo, no queda de otra, de qué es lo que le ofrecen a ciertos líderes de Pachacuti y de la CONAIE en caso de que el correísmo llegue al poder. Y hay otros que son más reacios y no decidieron participar de este encuentro, y lo calificaron con los términos que te acabo de mencionar. Entonces, esto es, y por si acaso, creo que en cualquier elección en el mundo es así, el respaldo de un líder o de un partido no significa que sus votantes vayan o esos votos se transfieran, se endosen
al cual se han aliado, al candidato al cual se han aliado. Entonces, esto, digamos, no debe de ser más un tema simbólico, una imagen, una fotografía, pero todavía queda mucho por estas últimas horas que quedan por saber hacia dónde se va a voltear la balanza del país. Muy bien, Rafael, muchas gracias. No solamente del país, sino veremos también el peso en la región, ¿no? De qué manera en la geopolítica regional las elecciones del próximo domingo en Ecuador dan o no un giro. Gracias, Rafael, ha sido un placer. Estaremos seguramente conversando más adelante. Que tenga buen día. Encantado, muchas gracias. Rafael Silva, politólogo experto en comunicación política en la República del Ecuador.